Buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Vamos a sumar a esta unidad donde vemos a Urresti Margulis en la construcción social de la condición de juventud. Vamos a sumar otro de sus textos, de sus investigaciones, de Marcelo Urresti, donde vamos a ver cómo él se posiciona específicamente en el abordaje de pensar en una población específica, los jóvenes adultos, ¿sí? Que no estarían en la categoría ni de adultos, ¿sí? Ni de adolescentes, ¿no? Como una categoría intermedia. Y lo que plantea para este sector, ¿sí? Que cómo vive esta etapa actualmente, ¿no? Bueno, este texto se llama Proceso Social de Cambio. Los jóvenes adultos, un síntoma de estos tiempos. Para pensarlo como un síntoma, ¿sí? Por cuestiones también sociales que están atravesando. Entonces se pregunta Marcelo Urresti, ¿cuáles son las cuestiones centrales que van a afectar a la constitución de los grupos de edad en las sociedades contemporáneas? Bueno, este proceso social de cambio en las condiciones y estilos de vida, vamos a ver que influye en dos aspectos. Por un lado, en el pasaje de la juventud a la adultez y en la configuración de un tipo de adulto que se va a alejar bastante del modelo tradicional de adultez, ¿no? Un modelo muy distinto de la época, en donde aparecen otras complejidades, otras cuestiones que va a definir Urresti en este artículo. Él observa que proliferan grupos de edad que si bien hace 20 años había adultos, ¿sí? No existían estos grupos con estas características, ¿no? De adolescentes tardíos, jóvenes adultos o cuarta edad, ¿sí? Van a ser diferentes segmentos que se empiezan a diversificar en los grupos existentes. Entre esos grupos se destacan los jóvenes adultos, que es el grupo que va a tomar en este texto y va a desarrollar, ¿no? Bueno, ¿qué es y de dónde surge este segmento de la población que empieza a ganar en presencia y en definición? Estos jóvenes adultos, ¿sí? Bueno, y es un desarrollo un poco históricamente como para situar de dónde surge, ¿no? Ciertos fenómenos en los países centrales que empiezan a lograr un alto bienestar económico. Bueno, dice que pueden mantener a las personas de edad adulta dentro de las coordenadas del estilo de vida típicamente juvenil, ¿no? Como sostener a un adulto viviendo en condiciones de lo juvenil. Este segmento que por arriba de los 30 años, o a veces un poco más, mantiene un estilo de vida que es juvenil, ¿no? Sin asumir en primera persona obligaciones que comúnmente pesaban o se asumían para una persona adulta. Bueno, hay una población que por la edad entonces es adulta, pero su estilo de vida no. Su estilo de vida responde más a lo juvenil. Son esos jóvenes adultos, que por eso lo denomina que son síntoma de una época, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día la vida es más larga, más confortable que años atrás, por lo tanto ese estilo de vida juvenil se puede extender más allá de la edad. Se van a dilatar una serie de instancias que antes se presentaban como concluyentes de un trayecto de pasaje, es decir, definir un trabajo, no un trabajo definitivo, una casa propia, la familia, hijos, también modelos estereotipados de adultez, ¿no? Bueno, antes se consideraba que estos eran como puntos de meta, ¿no? Puntos finales para determinar el ingreso a la adultez. Bueno, hoy se ven como zonas, ¿sí? De impas, es decir, la población se estaciona, espera, va y viene, si es una transición a la adultez mucho más lenta, mucho más accidentada o dilatada, podríamos pensarlo, ¿no? Con algunos obstáculos en el medio, por eso lo accidental, porque no se hace tan sencillo hoy acceder a esto, a la casa propia, a un trabajo definitivo, una familia, ¿sí?
por eso lo denomina como accidentado. Bueno, la típica transición juvenil de las sociedades modernas establecía un pasaje del estudio, de ser estudiante, a un trabajo, ¿no? A insertarse laboralmente en un trabajo fijo, a veces hasta toda la vida trabajando de lo mismo, ¿no? En el mismo lugar. Esta transición implicaba pasar de la dependencia económica familiar a lograr la independencia económica, ¿no? A partir de este trabajo, este ingreso laboral. Pasar del hogar de los padres, de vivir en la casa de los padres, a tener el hogar propio. También esto de una conformación afectiva experimental, es decir, una pareja, ir experimentando con diferentes parejas, a definir una pareja, ¿no? La idea de una pareja definitiva. Y también esto de la transición de pasar del lugar de ser hijos, ¿sí? A ser padres, a tener hijos, ¿no? La conformación de la familia. Bueno, esas transiciones que recién hablábamos evidencian hoy en día la emergencia de un adulto, ¿sí? Y la extinción de la juventud, al menos como categoría de reconocimiento social, ¿no? Que de alguna manera esa transición permitía o evidenciaba la idea de que pasabas a ser adulto y dejabas de ser joven socialmente. Pero entonces vamos a pensar cada una de estas transiciones en el día de hoy, las posibilidades de hoy. ¿Es tan sencillo pasar del estudio al trabajo? ¿Sí? Cuando nos encontramos con la necesidad de estar haciendo especializaciones, maestrías, doctorados, porque hay una competencia alta en el ámbito laboral y para poder insertarse laboralmente uno requiere estar capacitado, formado. Entonces, un sistema donde constantemente nos pide estar actualizados, ¿no? Nos lleva a que un sector de la población permanezca cada vez más tiempo en el sistema educativo, formándose, capacitándose, haciendo cursos, especializaciones, posgrados, ¿sí? Para estar mejor posicionado frente a la competencia. La otra pregunta refiere a otra de las transiciones. Bueno, ¿es tan sencillo pasar de una dependencia económica familiar a la independencia económica? Donde el mercado laboral no ofrece trabajos en relación de dependencia, con contratos a tiempo, con protección adecuada, características formales de los trabajos. Bueno, si no hay un mercado laboral que no ofrezca esto, tampoco es tan sencillo pasar a una independencia económica hoy en día. Y el tercer punto tiene que ver con el hogar, dejar el hogar paterno, ¿no? Dejar el hogar de los padres y lograr una independencia, ¿sí? Construir su propia casa o tener su propio lugar, independizarse de sus padres. Bueno, hoy en día el trabajo no ofrece para los jóvenes una herramienta suficientemente satisfactoria para poder emanciparse definitivamente de la órbita paterna, ¿no? Entonces, nuevos periodos de desempleo, frecuencia mayor de desempleo o de tiempo libre por no conseguir trabajo, bueno, hace que se vean bastante truncados los proyectos de independencia económica y habitacional, ¿no? Como también la posibilidad de sacar un crédito o adquirir una vivienda propia, ¿no? No se vuelve algo tan sencillo hoy en día. La remuneración es baja, ¿sí? Entonces esto bloquea la posibilidad de adquirir o acceder a créditos. Y, por otro lado, desde la cuestión de pareja, que en la transición juvenil tradicional se lo pensaba como un paso de una pareja experimental a una pareja definitiva, bueno, hoy se observa una nebulosa afectiva, es decir, que la condición afectiva es inestable, ¿sí? Atraviesan los vínculos de los jóvenes, ¿sí? Desde un lugar de lo nebuloso, lo indefinido, lo inestable. Entonces, esta emergencia de los jóvenes adultos se vincula con otro fenómeno importante, el proceso de juvenilización que ya vimos en el texto anterior. Esta juvenilización de la sociedad, con ese lugar vacante del adulto, donde veíamos que estos autores planteaban que los adultos al estar adolescentizados o juvenilizados, empiezan a correrse de su lugar adulto, ¿no? Empiezan a borrarse. Entonces,
de alguna forma se asocia con este lugar vacante del adulto, se vincula con una estética, una experiencia juvenil que es abierta, provisoria, que está en proceso de construcción. Por lo tanto, los adultos empiezan a quedar cada vez más borrados, ¿no? Los adultos quieren ser jóvenes, cambian de imagen, pero no cambian de condición, ¿no? Tienen la certeza, de alguna forma, que les otorga esa vida adulta, le da seguridad, ¿sí? Entonces, de alguna forma, quieren sostener los beneficios de la vida adulta con los beneficios o combinarlos con los beneficios de lo juvenil o el ser joven. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes viven esta juvenilización adulta como una intromisión. Se sienten invadidos, se sienten avasallados, se sienten que sus lugares empiezan a ocuparse, ¿sí?, por otro sector. ¿Qué hacen los jóvenes? Recortan su espacio, por ejemplo, de expresión, ¿no? Legitiman sus lugares. Entonces, por ejemplo, lo que empezamos a ver es que antes una red social muy usada por los jóvenes, que era el Facebook, que fue tomada por los adultos, ¿no?, por los adultos y por los jóvenes adultos. Bueno, ¿qué hicieron los jóvenes? Empezaron a correrse de esa red social y empezaron a usar otra, como Instagram, ¿no? O como Snapchat. Digamos, empiezan a buscar otros modos de sostener su juventud, ¿no? Corriéndose o estableciendo un límite con los adultos. Entonces, empiezan a aparecer ciertos márgenes de incertidumbre, ¿no? En esta decisión hacia el futuro. Bien, bueno, hasta acá, entonces, el texto de jóvenes adultos, este proceso de cambio para pensar a nivel social, psicológico, las implicancias que tiene, ¿no?, en los jóvenes también. Esta necesidad de delimitar el campo de los jóvenes y el campo de los adultos, establecer un límite, son cuestiones que aborda Urresti en esta investigación específica. En conjunto con el otro texto de Urresti y Margulis, la idea es pensar un poco estas cuestiones vinculadas a la película de El Polaquito, ¿no? Cómo se observa esta construcción social de la juventud, y también lo vamos a pensar para trabajar en un foro sobre cómo vemos al adulto hoy, si está desdibujado o no, desde su opinión. Bueno, espero que tengan una buena semana y me voy despidiendo entonces hasta la semana siguiente. Adiós.